Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a irle dando acceso al grupo. Veo que ya están entrando por aquí. Vale, por aquí veo que están Milenka, Monserrat. Vale, perfecto. Voy a ir haciendo a nuestros panelistas de hoy, los voy a ir ascendiendo a panelistas. Alfonso Ernesto Patiño y por acá a Milenka Selak. Perfecto, ahí son panelistas ya ambos, creo. Déjame probar otra vez con Milenka, que no me lo cogió. Ahora sí. Perfecto. Milenka, Alfonso, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Qué tal? Hola, Lucas, hola. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Milenka. Bien, Luque. hola, hola Alfonso, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal ustedes? Bien, Perfecto. se nos escucha y se nos ve bien. Sí, vamos a ir comenzando. Bueno, ya hay un grupo conectado, se irán sumando más personas. ¿Me pueden confirmar, Milenka y Alfonso, que sabe mi pantalla, por favor? Sí, Sí. Vale, perfecto. Vamos un momento por aquí, a abrir la página web de Inesatec y vamos a ir comenzando también con el webinar. Vale, perfecto. Ok, voy a compartir acá esta pestaña primero y luego vamos a la presentación. Bien, bueno, listo, ya que probamos que está todo funcionando, buenos días o buenas tardes a todos, a todas, dependiendo de donde estén conectados. Por acá voy saludando a alguna de la gente que está conectada ya hasta ahora, Alexander Castillo, Alfredo González, Alfredo León, Antonino Mafetone, José Sosa, Edgar de Tila Méndez, Everardo Rodríguez, Isaac Bulate, Jair Calderón, que es alumno de una de nuestras especializaciones, José Luis Rodríguez, José Reyes, Kevin Román, bueno, muchos otros, Monserrat Martínez, Sergio Arcón. Vale, pues bueno, escucho por ahí varios nombres conocidos, así que bueno, saludos a todas y a todos. Vamos a empezar con este webinar de hoy. Como saben, en Inesatec hacemos de manera pues bastante periódica seminarios web gratuitos, que son bueno, nuestro aporte a nivel formativo para que todos puedan bueno, tener acceso a nuevos conocimientos, a nuevas técnicas, a nuevas conversaciones, a nuevas discusiones sobre pues la vanguardia del sector de la construcción, particularmente en el ámbito del BIM y también del diseño estructural, ¿no? El webinar de hoy lo hemos titulado Experiencias en la implementación BIM de empresas, de la teoría a la práctica, y forma parte de un grupo de webinars que empezamos a hacer hace ya un par de meses, que son más en formato masterclass, en el que o en los que hemos estado invitando pues, a expertos del sector de diferentes países. En este caso, Milen, que está en Italia, Alfonso está acá también en España. Pero bueno, con la idea de que ustedes puedan interactuar y compartir impresiones con bueno, profesionales del sector que hayan tenido que enfrentarse un poco a algunos de los mismos problemas que ustedes y hayan tenido la oportunidad de aplicar pues, muchas de estas cosas técnicas que hablamos el día de hoy. Antes de presentarlos formalmente, los saludo. Milenka, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Ahora sí que ya estamos arrancando. buenas tardes Luquen, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Qué placer estar compartiendo este momento con ustedes. Muy bien, igualmente Milenka. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, gracias a ustedes por la invitación y espero todos podamos aprovechar este espacio. Vale, perfecto. Antes de comenzar, meto la publicidad al principio para no estar luego interrumpiéndolos con estos temas. Solamente comentarles muy rápidamente que, bueno, como saben, Inesatec tiene una trayectoria de formación bastante larga dentro y fuera de España, y bueno, desde hace ya más de 10 años que estamos acá basados en Barcelona. Inesa tiene programas de formación de varios niveles. Tenemos bueno, estos webinars que son gratuitos, que son bueno, pequeñas píldoras de información, pero tenemos cursos cortos de 3 meses, tenemos talleres, que son talleres prácticos puntuales que hacemos sobre diferentes temáticas, y luego programas de formación más amplios como las especializaciones e incluso los másteres en áreas tanto de diseño estructural como de BIM, ¿no? En mi caso, yo me desempeñé durante más de 5 años como gerente general de Inesatec.
Actualmente soy BIM Manager en Socotec Spain, que bueno, es un grupo de ingeniería bastante grande francés que tiene sede en varias ciudades acá en España. Y soy actualmente, aunque ya no tengo un cargo directo en las tareas de consultoría de Inesetec, yo sigo siendo el coordinador de toda el área de formación BIM, ¿no? Entonces, a partir de esas relaciones que hemos ido cultivando, tanto en el trabajo en INESA como en nuestro desempeño profesional, pues hemos ido tratando de construir un ecosistema de, bueno, profesionales aliados y demás, como Milenka, como Alfonso, en los que tratamos de involucrar en las cosas que hacemos. Entonces, solamente para que tengan idea, hoy vamos a estar hablando de temas de implementación BIM. Estos temas de implementación BIM son transversales, es decir, vamos a estar hablando justamente sobre recomendaciones y consejos de parte de tres personas, incluyéndome, que hemos tenido experiencia amplia ya bueno, poner en práctica estos conceptos en empresas y en organizaciones de distintos tamaños. Y lo que van a ver el día de hoy forma parte del material, de alguna forma, que está en nuestra especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción, que tiene un primer módulo bastante dedicado a esta parte de BIM a nivel gerencial. Y por supuesto, de nuestro máster en BIM Management, que es, pues, bueno, nuestro programa de formación. Bueno, ahí está fallando un poquito el internet aquí. Pero bueno, que es nuestro programa de formación bandera. Creo que estamos justo hoy haciendo unos cambios en la web, ¿no, Eliud? Por lo que, sí, bueno, Es correcto, sí. me Está dejó justo mal. próximo. Bueno, saludos a todos. Está Sí, próximo por salir la nueva web y bueno, viene con vale, cambios vale. interesantes y Lo cambios digo muy porque importantes. no me estaba cargando aquí. Bueno, perfecto. Pero les decía que nuestro máster en Big Management, que a su vez está eh, conformado tanto por nuestra especialización en modelado de coordinación BIM de proyectos como nuestra especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción, que juntos forman pues este programa de formación BIM. Voy a aprovechar, Milenka y Alfonso, me extiendo un minuto más para dar la bienvenida también a Eliud Hernández, director de Inesatec, a quien también muchos de ustedes también conocerán y que nos está acompañando hoy. Así que aprovecho, Eliud, de que si quieres dar algunas palabras o algún comentario inicial, también lo hagas antes de que entremos en materia. Claro que sí. Bueno, primero saludar a todos, agradecer a Milenka, Alfonso, a ti, por supuesto, Luquen, como siempre. Bueno, estos son tópicos interesantes, el webinar de hoy, de todo lo que es la implementación BIM y al final es algo que venimos empujando nosotros desde hace tiempo. Evidentemente, incluso ahora con los desarrollos que tú has venido haciendo, por supuesto, mucho más. Y bueno, este webinar es un consecuencia de nosotros de seguir insistiendo en implementar estas nuevas, ya no tan nuevas, pero digamos para muchas personas nuevas metodologías. Y bueno, a través, por supuesto, de los programas de formación que damos, pero también con todo lo que hacemos a nivel empresarial desde el punto de vista del acompañamiento precisamente a oficinas, despachos, empresas que necesariamente tienen que migrar a una implementación, a una aplicación BIM, porque bueno, el mercado lo va exigiendo. Y no por capricho, sino que realmente se sabe que es una metodología más ágil en el desarrollo de proyectos y que evidentemente mejora todos los procesos. Pero bueno, esa es la parte difícil porque todos estos cambios siempre a nivel empresarial es complejo llevarlo a cabo y creo que hoy veremos un reflejo bueno, de un poco del éxito de esa aplicación. Lo que es la parte interesante que aporta este webinar. Perfecto, Eliud, así es. Bueno, vamos a ir entrando en materia, solamente comentarles como un poquito a nivel de primicia que este primer webinar que estamos haciendo hoy justamente sobre, digamos, aplicación o implementación del BIM a nivel metodológico, es un primer ensayo de, pues, cosas interesantes que están por venir. No quiero comprometer a nadie de los presentes, pero bueno, que hemos pensado que puede ser, por ejemplo, bastante interesante desarrollar una línea de formación específica en temas de implementación BIM, aprovechando que tenemos ahora este formato de talleres y demás. Y pues bueno, si eso se termina materializando y seguimos viendo el interés que estamos viendo en el tema, pues probablemente algunos de los que estén aquí hoy acompañándolos también puedan formar parte de ese recorrido. Entonces, bueno, estoy compartiendo ya mi pantalla. El webinar de hoy va a ser un webinar muy conversacional. Es decir, quitémonos un poquito el chip ahora de
quiero ver el modelo más espectacular de Revit y quiero ver, ¿sabes?, la cosa más vistosa y el tema más cinematográfico. Y vamos a hablar un poco de la parte que quizás es más fastidiosa del BIM, pero que al final es lo que realmente nos garantiza que los proyectos tengan éxito y se hagan de manera adecuada, ¿no? Entonces, como les decía antes, este webinar lo hemos titulado como una masterclass en experiencias de implementación BIM. Yo me vuelvo a presentar muy rápido para los que se conectaron tarde. Yo soy Luquín Quintana, soy ingeniero civil, especialista en estructuras, soy el coordinador actualmente del área de formación BIM de INESATEC y en mi día a día además me desempeño como BIM Manager de Socotec Spain, eh, a cargo de la implementación del BIM tanto en el departamento de obra civil, que es infraestructura básicamente, como de edificación en este grupo de ingeniería que es bastante conocido en Europa y que tiene presencia en 30 países. Y bueno, yo de formación, como les decía, soy ingeniero civil, soy especialista en estructuras y soy máster en gestión de ciudades e infraestructuras inteligentes. Estoy además ahora cursando otro máster en desarrollo de software BIM. Así que bueno, tenemos algo de recorrido ya en el tema. Y quienes me acompañan el día de hoy también, no se llama nombre, se llama Milen Caselak, perdonen que aquí hay un error en la presentación. Eh, es consultora BIM y consultora en implementación BIM y consultora en digitalización en el sector AECO, especializada en la adopción de metodología en organizaciones públicas y privadas. Además, viene de un recorrido sumamente interesante de trabajar en AK Software, que es uno de los partners tecnológicos de Inesatec y que, bueno, es una empresa pionera en la implementación de flujos Open BIM y de flujos de abiertos e interoperables de BIM en distintas características de proyecto, ¿no? De hecho, en nuestros programas de formación se aborda el uso de algunas de sus herramientas y en algún momento Milenka nos dio unas formaciones internas sobre su uso hace ya varios años. Y Alfonso Ernesto Patiño, igual ustedes se complementan lo que quieran agregar de información. Es arquitecto y BIM Manager con más de 10 años de experiencia en consultoría, supervisión y construcción de edificaciones de infraestructuras bajo metodología BIM. También ha tenido bajo su cargo proyectos de implementación y pues creemos que son dos perfiles muy interesantes para discutir el día de hoy. Entonces, Lunken, te interrumpo un momento. No estás compartiendo la presentación de ah, PowerPoint. Estamos todavía viendo La web, la página La de web. Inesa. bueno, o sea que Sí, pude haber corregido pude haber corregido la presentación no te preocupes. y nadie se hubiese dado cuenta. Bueno, mira, aquí están muy guapos ambos, aquí estaba yo también, aquí simulando estar bien vestido y bueno, aquí estaba en el punto donde quedamos. Bueno, Perfecto. vamos a orientar la discusión de esta manera, ¿vale? Esto va a durar aproximadamente una hora, quizás le podemos dedicar unos 10 minutos a cada uno de estos bloques. La idea es que hacerlo un poco en formato más o menos de ping-pong. Yo voy a hacer algunas preguntas base y la idea es que ustedes puedan responder desde su punto de vista cómo se abordan o tips y recomendaciones más prácticas sobre cómo se abordan cada una de estas fases de un proceso de implementación, ¿vale? Yo voy a comentar lo que estimo yo o como punto de partida, una hoja de ruta que creo que es común a cualquier proyecto de implementación BIM y no solamente implementación BIM, yo diría que a cualquier proyecto de digitalización de procesos en una empresa. Y bueno, abriré con unas preguntas clave el derecho de palabra para que ustedes comenten y trataremos de ir con el tiempo moviéndonos entre una fase y la siguiente, ¿no? Pero como términos generales, me dedico 2 minutos a comentarle a la audiencia cómo se maneja un proceso de implementación BIM, ¿no? Porque muchos de ustedes a lo mejor se están preguntando, vale, quiero implementar el BIM en mi empresa, ¿cómo empiezo? Y la mayoría de la gente pensaría que lo primero que hago es meterme en un curso de Revit, ¿no? Es posiblemente lo que la mayoría de la gente pensaría. Mm. Está bien, el curso de Revit probablemente será importante, sobre todo si en nuestro ecosistema en el que estamos trabajando Revit es una de las herramientas principales de diseño. Sin embargo, si nos centramos solamente, y esto lo decimos siempre en nuestros webinars y en nuestras formaciones, si nos centramos solo en la formación de software, aunque va en contra de mi interés decirlo, porque Inés está en el negocio de la formación, incluyendo la formación de software, pues si descuidamos la parte metodológica y la parte de gestión de proyectos, pues al final no nos sirve de nada manejar los programas. Entonces, en términos generales, todo proceso de implementación BIM tiene 5 grandes áreas, ¿vale? Que no necesariamente son secuenciales, ¿no? Al final, algunas de estas áreas se solapan, van en paralelo, a veces vamos iterativamente entre una y la otra, pero en términos generales, solemos tener una primera fase de diagnóstico, ¿vale? Como de establecimiento de un baseline o unos benchmarks como de punto de partida de en qué estado se encuentra la empresa, ¿no?
qué equipo tiene, qué tipos de proyectos hace, qué proyectos tiene, qué procesos, perdón, tiene implementados, toda una serie de cosas que nos permiten saber desde dónde estamos parados, ¿vale? Y este es el mismo proceso que nosotros seguíamos cuando hacemos consultorías o cuando hacemos consultorías. Bueno, hablo del pasado porque yo las hacía con Inés antes, ahora las hago en Socotel, pero sé que Inés se las sigue haciendo, para poder entender cuál es el grado de madurez de la organización y a partir de ahí entender cuáles son las necesidades en las que vamos a seguir avanzando. En un segundo momento, y que yo diría que van en paralelo el momento 2 y el momento 3, nosotros vamos a arrancar con todo lo que es el desarrollo de estándares, que no solamente desarrollo de estándares, sino construir las bases procedimentales para que el BIM pueda ser implementado. Usualmente eso lo basamos en un marco de referencia, el que más se utiliza hoy en día, la norma ISO 19650. Esa norma ISO 19650 nos da una especie de receta global de todas las cosas que deberían pasar a la hora de hacer un proyecto. Y pues entonces nosotros tenemos, de ahí se derivan cosas, ¿no? Se derivan plantillas, se derivan formatos de documentos, se derivan muchas cosas que tenemos que desarrollar para tener disponibles dentro de la empresa. Se podrán imaginar que esto no es trivial. O sea, es decir, si la empresa es muy pequeñita, a lo mejor es muy fácil. Si la empresa es muy grande, a lo mejor tenemos que luchar contra una cultura ya implantada desde hace muchos años donde, bueno, es más complicado, ya les dirán Milenka y Alfonso sus experiencias. Pero bueno, construimos esas bases y consensuamos un conjunto de procesos que todos vamos a cumplir en base a unos determinados estándares de gestión de la información, de modelados, de intercambio de la información, de control de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en paralelo formamos, ¿no? Porque de nada sirve decir que vamos a implementar una cosa si no la divulgamos y no le explicamos a la gente cómo la va a aplicar. Entonces vamos en paralelo formando y desarrollando los estándares. ¿Para qué? Para que eventualmente nosotros podamos llegar a un punto en el que digamos, bueno, tenemos unos estándares suficientemente desarrollados, ahora probemos si la aplicación funciona. Toda esta teoría, todo este cuento que nos vendimos a nosotros mismos de que funciona, de que no funciona, pues ahora hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y para ponerlo en práctica, pues lo primero que hacemos es determinar un conjunto, uno o varios proyectos pilotos donde lo probamos, ¿vale? Lo probamos, nos equivocamos, nos matamos, nos ganamos por los pelos, todo lo que sea necesario y llegamos a conclusiones y volvemos a iterar, ¿vale? Volvemos a la pizarra, si tenemos que corregir los procedimientos, lo que funcionó se mantiene, lo que no funcionó se revisa. Y este proceso es iterativo, no es que cuando llegaste al punto 5 se acaba, sino que medimos qué funcionó y qué no funcionó respecto a esos puntos de partida que establecimos inicialmente y vamos creando y construyendo capacidades sobre cada iteración anterior. Hoy en día esa construcción de capacidades no se acaba nunca, ¿vale? Porque cada vez salen más tecnologías y más cosas nuevas. Pero entonces, claro, si ya Sí. implementamos el BIM a nivel básico, entonces, bueno, ahora vamos a entrar en un entorno común de datos. Si ya entramos en un entorno común de datos y tenemos la información en la nube, bueno, entonces ahora vamos a empezar a trabajar con las APIs de esa plataforma para ver qué información podemos extraer de los modelos y mejorarlo. Ok, ya tenemos eso, entonces ahora vamos a automatizar procesos. Y así sucesivamente. Pero todo eso pasa porque estemos basándonos todos en un entorno común de datos, en una base digital del proyecto y en unos procesos que sean relativamente repetitivos y controlados para que sea posible. Entonces, para abordar la primera de esas fases, yo les preguntaría a Milenka, Alfonso, algunas cosas de base, ¿no? No las tienen que responder todas, cada quien diga lo que quiera, le podemos dedicar 5 minutos cada uno de estos puntos. Pero primero, ¿cómo evaluarían o cómo han evaluado ustedes históricamente el nivel de madurez BIM de una organización? ¿Qué herramientas o metodologías usan para ese levantamiento inicial? ¿Cómo se identifican los agentes o los stakeholders clave dentro de la organización para asegurar que la implementación vaya a buen término? Porque esto también es un tema de política interna de la organización y gestionar las expectativas que se crean cuando le dices a la gente que vas a implementar estas cosas y cuáles suelen ser errores que ustedes se consiguen o se han conseguido en estas fases iniciales, ¿no? Empezamos con Milenka si quieren, luego con Alfonso y si yo tengo algo que Vale. complementar, pues lo complemento, ¿no? Bueno, gracias, Luque. Ahora, yo he pensado que como, bueno, Alfonso nos va a traer una expertise muy amplia en lo que es también fase de proyecto y obra, dije, bueno, ¿cómo puedo enriquecer esta mesa redonda de hoy? ¿Cómo puedo aportar también un punto de vista que tenga que ver con otra fase? Tal vez una fase que se trata un poco menos en lo que es la implementación BIM. Y entonces, con mi perspectiva, dije, hoy voy a aprovechar y voy a ofrecer un punto de vista relacionado a un poquito a la operación y el mantenimiento de activos, ¿sí? Me parecía interesante enfocarlo de ese lado. Para complementar un poquito lo de Alfonso. Entonces dije, bueno, a ver,
se habla menos y estamos hablando de un proceso o de cómo hacer que la información esa generada en un proyecto y en obra luego sea verdaderamente útil para lo que van a ser esos años de gestión, que pueden ser 30, 40, 50 o más años, ¿no? Entonces, me parecía oportuno enfocarme ahí. Y desde mi experiencia, desde lo que he vivido con los clientes, yo creo que el diagnóstico, o por lo menos en lo que a mí respecta, raramente empieza de el análisis de RFIs o RFPs. A mí me han llegado documentos de más de 35 páginas o Excel que a lo mejor tienen 5 o 6 pestañas con acá adentro de cada una de las pestañas tenemos 20, 30 requisitos. ¿Y por qué sé que creo que rara vez funciona? Porque, bueno, creo que lo que marca la diferencia es la escucha realmente activa con el cliente. Entonces, esas primeras reuniones iniciales para mí son fundamentales para entender la verdadera necesidad del cliente y entender algo que eh, yo tengo muy grabado y es entender el punto de dolor del cliente, que todo cliente lo tiene. O sea, toda empresa que tiene la necesidad de implementar la metodología BIM, igual en sus procesos, si nos ponemos a revisarlos, tienen un punto de dolor, ¿no? Entonces, les voy a compartir, si me permiten algún minutito, un ejemplo, un caso. Y entonces, la verdad que tengo un caso de un cliente español que gestiona muchas concesionarias, que es propietario de muchas concesionarias a nivel nacional, pero que él no las, o sea, él es dueño, pero no las opera directamente, las subalquila. Entonces, este cliente llega a mí y me comenta una situación que vivió. Y esta situación es que, bueno, empieza a fallar un equipo de aire acondicionado dentro de uno de los locales, y en estos de los locales que subalquila, y entonces eso activa el flujo que hasta ahora era el que ellos utilizan para la gestión del mantenimiento, el que hasta ese momento estaban utilizando, y es un mail. Entonces, quien estaba dentro del local manda un mail a quien alquila estas sucursales, a su vez el mail llega al propietario, el propietario le envía un mail a la empresa de gestión de operación y mantenimiento porque él, siendo el propietario, se ha comprometido a nivel contractual a gestionar la parte de operación y mantenimiento, ¿no? Claro, pero de todo eso no hay trazabilidad, o sea, hay una cadena de mails y como mucho una plantilla de Excel. Entonces, o sea, muchas veces ese es el punto de partida, ¿verdad? Bueno, tal cual la situación es que la empresa de mantenimiento manda un técnico. Cuando el técnico llega in situ, nadie de los que estaban en ese momento dentro del local le supo decir ni cuál era el equipo que estaba fallando, ni cuál era la falla detectada, o sea, ningún tipo de información. El técnico de mantenimiento vuelve a base sin haber podido resolver la incidencia por la cual fue solicitada su intervención, ¿sí? Y cuando el cliente me contó esto, de verdad es que me lo contó con un dolor. O sea, de verdad me lo contó como una problemática a resolver. Y ahí es donde yo digo que, bueno, que justamente que lo crítico es un poco entender que la solución, y acá no estamos hablando ahora de modelos IFCs y todo, estamos hablando de trazabilidad del dato y de la importancia de la información, ¿no? Entonces, ¿qué quedó? Ahí quedó grabado que lo que nosotros necesitábamos era implementar una solución tecnológica, un sistema y un flujo de trabajo que a ellos les permitiera geoposicionar los activos con los que tenían que trabajar en la operatividad del mantenimiento de la gestión de cada uno de los locales, ¿no? Entonces, ese es un poquito el punto de lo que estábamos considerando como caso. ¿Y por qué dije que me iba a enfocar o que prefería ahora en esta reunión enfocarme deliberadamente en la parte de operación y mantenimiento? Chicos, yo no quiero que descuidemos que la parte de operación y mantenimiento, estamos hablando de que representa entre el 75 y el 85% de la inversión de capital del ciclo de vida de un activo. ¿Mm? Entonces, es la parte más onerosa del ciclo de vida de un activo, la parte de operación y mantenimiento. Y
Y a veces descuidamos un poco esa interacción entre la fase de proyecto y de operación y mantenimiento, y la fase, sí, perdón, de proyecto, de ejecución y de operación y mantenimiento. Y digo que hay diferentes estrategias para abordarlo de mejor manera. Ahí es donde, bueno, tenemos que conocer al cliente, por eso esas primeras reuniones iniciales son tan importantes, y diagnosticar el problema. Diagnosticar el problema para buscar la solución más conveniente, que no es siempre modelar. Y cuanto menos si estamos hablando de que el punto de partida tal vez sea ya de activos construidos, porque no nos olvidemos de esto. O sea, no nos olvidemos de que no siempre el proceso es lineal y vamos a partir de un proyecto, ejecución y luego vamos a gestionar la operación y mantenimiento. ¿Qué pasa con todos los assets que ya existen y que tenemos que gestionar, ¿no? Cuando no partimos de un as-build fiable y entonces tenemos que gestionar un activo construido, un ASIS, y ahí podríamos hablar de bypassar el modelo BIM. Claro que podemos hablar de bypassar el modelo BIM, de empezar a trabajar con nubes de puntos, con otros elementos, digitalizar de otra manera, segmentar nubes de puntos y asociarle información, historiales de mantenimiento a partes segmentadas de las nubes de puntos para poder tener digitalizado un activo. Entonces, asociarle incluso sensorística, etcétera, etcétera. Digo, ustedes saben hoy por hoy cuánto, y le hablo a todos los que nos están escuchando, cuánto cuesta la hora de un modelador BIM, por ejemplo, en España, hoy en día. Estamos hablando de entre unos 45, 50, incluso hasta 60 y 70 euros la hora de un buen modelador BIM. Y con lo difícil que es, porque nosotros que nos movemos, Alfonso, Luque, bueno, seguramente muchos de los que estamos aquí, en esos grupos donde se piden, hay ofertas de trabajo, cuesta encontrar un buen modelador BIM. Entonces, a lo mejor la solución es empezar a focalizarnos en el dato, ¿m? Y un poco menos en el modelo tridimensional. Y para eso hay opciones seguramente. No sé qué piensa Alfonso de todo esto. Sí, bueno, lo que dice Milenka es cierto. Eh, lo que pasa es que hay una información que viene desde, a ver, de toda la parte del ciclo de vida de los proyectos, desde la fase, desde su diseño y luego en la fase de construcción y luego en la fase de operación, que eh, muchas veces esa información se nos va perdiendo, hay muchos errores de comunicación, entonces resulta la información a través de mails, cadenas de mails que se pierden. Luego hay también circunstancias externas, por ejemplo, se va una persona y se lleva toda la información en su cabeza porque no está centralizada en un entorno común de datos, cosas que van pasando, ¿no? Y que todo esto está en la norma, o sea, la ISO 19650 habla, tenemos que tener un entorno común de datos, el entorno común de datos debe estar con unos subestados de información donde, donde pues bueno, se comparte, se publica, se aprueba, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, tratando de encadenarlo con cómo evaluar ese nivel de madurez BIM de cada organización. Las organizaciones a veces, hubo muchas organizaciones que decidieron empezar a implementar BIM porque decidieron apostar por esta metodología de trabajo y otras han venido adoptándolo porque ya los contratos se los exigen. En España hay un plan BIM en España, en Chile hay un plan BIM en Chile y en todos los países de habla hispana pues hay diferentes estrategias de cómo abordar BIM, de cómo implementarlo y unas pues están más maduras que otras, otras vienen o han madurado mucho mejor desde el sector privado. El privado aportó mucho, en otros países el público va mucho más avanzado que en otros. Pero entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? A que cada organización eh, debe medir y se hace pues esta reunión inicial que es un kick-off meeting donde empezamos a hablar con el cliente, empezamos a preguntarle, ¿tú para qué quieres BIM? Porque no, BIM tiene muchos usos, desde planos hasta crear un gemelo digital sensorizado. Entonces, ¿para qué lo quiere? ¿Para qué fase del proyecto lo quiere? Porque hay empresas que solo se dedican a diseñar, otras solo les importa el negocio de construir un activo y ya luego el que lo va a operar, que mire a ver qué hace, ¿sí? O si es un cliente o una organización que va a operar el activo, pues querrá que todo ese ciclo de vida del proyecto se vea reflejado
en un modelo BIM, en toda la estrategia de los datos, en tener centralizada esa información, ¿sí? Y bueno, esa evaluación nos va mostrando y nos va diciendo, bueno, listo, tenemos un resultado, tú quieres esto y lo vamos a empezar a hacer en un piloto, donde yo quiero llegar a tener, una empresa X quiere llegar a tener un gemelo digital. Pero pues tú no te puedes lanzar de primeras a crear un gemelo digital. Debes empezar a crear pilotos con proyectos de pronto, no el proyecto más grande que tenga la empresa, pero irlo escalando, llegar a hacer una evaluación de tiempo y costos. Luego terminas el proyecto y evalúas cómo estuvo, los aspectos a mejorar. En el siguiente proyecto pues le vas incluyendo de pronto más usos BIM, sostenibilidad. Bueno, sí, lo vas viendo escalonadamente, pero... Yo lo veo más con las cosas, bueno, en los proyectos que he estado y en las empresas que he estado, que debe ser más como ir paso a paso, peldaño a peldaño de una escalera, porque incluso están proyectos donde se abarcó mucho, hubo un plan de ejecución muy ambicioso, los tiempos del proyecto estaban súper reducidos y después tocó empezar a quitar usos BIM, empezar a quitar cosas porque no íbamos a llegar con el tiempo ni con los recursos que había. Entonces sí manejar ese equilibrio, así lo veo yo. Eliud, ¿vas a comentar algo? Porque quiero cerrar un poco el punto de esta Sí, primera... brevemente, y ahí involucramos la experiencia que hemos tenido tú y yo, Luquen, incluso aquí en INESA, que uno de los principales problemas para mí en la implementación incluso es, y yo que lo recibo constantemente porque me reúno con muchos clientes, es que el cliente tampoco tiene idea de lo que quiere a veces, ¿no? Entonces, hay un problema, porque no, una cosa es una empresa que entienda lo que es el BIM y quiera implementarlo, haya una especie de mínimo conocimiento asociado y muchas veces simplemente nos llaman porque dicen, mira, lo que pasa es que yo tengo que construir, me están pidiendo esto del BIM que yo no tengo ni idea. Yo hago un modelo en tal cosa, yo quiero sacar unos cómputos, yo quiero... Entonces, eh, digamos que en ese proceso de diagnóstico, pues estás hablando con un equipo en un lenguaje que no existe. Entonces, claro, ¿cómo tú le traduces algo a una empresa y le hablas de unas ventajas que en ese momento no la tienes ni siquiera a la mano? Entonces, ese es un primer punto importante y a veces nos pasó a Luque y a mí aquí en Esatec, bueno, una empresa que llega pidiendo el típico, ¿no? Quiero un curso de Advanced Steel. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Ah, porque yo desarrollo esto, aquello, y desarrollo plataformas. Y al final, entonces, bueno, le terminas dando un servicio BIM que no fue solicitado inicialmente, pero que termina esa empresa entendiendo la importancia de adoptar esa metodología. Y claro, al final hay una situación complicada allí. Se supone que las empresas idóneas para implementar el BIM son empresas que están, vamos a llamarlo, industrializadas en sus procesos, pero son aquellas también las que son más difíciles de llevar ese proceso por la naturaleza de cómo han llevado su trabajo durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería aportar y avanzamos. Es así, yo como para cerrar este primer punto diría que eh, como la primera pregunta era cómo evaluar el nivel de madurez BIM de una organización, creo que una manera muy clara de evaluar el nivel BIM de una organización es cuando se hacen estas conversaciones iniciales, poder entender o visualizar de una manera clara qué tan conscientes están de la necesidad de la información que quieren obtener de sus proyectos o que quieren incluir en sus proyectos y cuál es el uso que se le va a dar a esa información. Entonces, para eso se suelen hacer diferentes cosas. En mi experiencia particular, nosotros lo que solemos hacer normalmente son primero, aparte de estas reuniones iniciales que comenta Milenka, luego se trata de subdividir o estructurar el equipo de trabajo de la empresa en los diferentes subequipos que puedan existir. Se hace el levantamiento de información de cómo cada uno de los equipos hace las cosas actualmente antes del proceso de implementación BIM y se trata de mapear esos procesos para luego identificar dentro de ese mapa de procesos inicial cómo se puede insertar digamos, el BIM como metodología en la manera de hacer y cómo lo haces homólogo o lo homologas a la norma ISO 19650.
Esto implica el rehacer algunos procesos y volverlos a generar. Entonces, claro, ¿cuáles son las técnicas? Bueno, las técnicas son, evidentemente, o en gran medida, técnicas conversacionales, mediciones y encuestas. Nosotros normalmente hacemos unas encuestas internas donde evaluamos para determinar el grado de madurez de una organización, pues medimos una gran cantidad de indicadores, por ejemplo, el tiempo que se tardan en corregir determinados errores, cuál es el grado de autopercepción de calidad del modelado que tienen, o del tiempo que se tardan en hacer determinadas cosas, o su grado de destreza en determinados programas o en determinado software, y así tú construyes una película o construyes un panorama completo de en qué punto está la organización. Si es una empresa Añadiría, que... perdón, Luke, añadiría algo que lo he detectado yo en muchas empresas. Es que ni siquiera la empresa tiene un sistema de codificación. O Correcto. sea, Ni no de tiene, nomenclatura, ni de no carpetas, ni de hablemos del nada. BIM, es que no tiene una ISO implementada. Que es correcto, es correcto. Por lo Es lo tanto, más no común hay del una mundo. manera de cómo tú llevas una empresa que no tiene un sistema de gestión, ni siquiera tradicionalmente hablando, a un proceso donde el BIM te lleva a una nomenclatura y te lleva a toda una serie de cosas. Para concluir con cosas que dijo Alfonso, me parecen importantes. Eh, Lo dije ahorita, es muy importante identificar los stakeholders clave en el sentido de que hay determinados perfiles dentro de los equipos que son importantes. Tienes que identificar desde el principio lo que llamas a lo mejor los early adopters o las personas que son como la vanguardia dentro del equipo, que saben que son los que van a empujar esto hacia adelante y que son como mucho más proactivos en el proceso de implementación. De hecho, puedes medir y detectar en las encuestas iniciales quiénes son esos perfiles que están más cerca de hacer como la transición completa y por otro lado, los perfiles que te atrasan en el proceso, ¿no? Quizás perfiles de que por temas de edad, por temas de antigüedad en la empresa, por temas de destreza en el uso de determinadas herramientas o lo que sea, son los que de alguna manera van a tener mayor resistencia al cambio. Entonces, claro, ahí es donde empieza este juego que les digo como de política interna para decidir cómo te apoyas más en unos que en otros, cómo haces para transversalizar el conocimiento, etcétera, ¿no? Y yo diría que quizás el error más común que se suele aplicar en esta fase inicial es también el que comentaba Alfonso, ¿no? El querer comerse el elefante completo de una sola vez, querer hacer todo en un mismo push, cuando en realidad lo que esto se trata de, más bien, ir como por sprints que te vayan generando un valor adicional hasta que llegues al punto desde que a lo mejor hacías tu proyecto todo en 2D hasta hacer lo que decía Minenka, que es que tú cuando haces tu proyecto, desde el primer momento, estás pensando ya en qué información va a llevar tu modelo de datos, ya ni siquiera tu modelo físico 3D del activo, para poder hacer la operación y mantenimiento, ¿no? Eh, en cuanto al tema de estándares y procedimientos, esto es otro tema que suele ser polémico y suele ser complicado, porque la verdad es que poniéndonos el corazón en la mano y probablemente si le preguntamos a los que están conectados y lo pueden responder a través del panel de preguntas y respuestas que tienen abajo en Zoom, la gran mayoría de nosotros no están nada acostumbrados a abrir una guía de diseño, a abrir una... Bueno, los que calculan estructuras quizás un poquito más porque tienen que estar todo el tiempo revisando las normas de cálculo. Pero en general no estamos tan acostumbrados a lo que son normas de representación y normas de gestión de la información. Entonces, esto es sumamente importante. Entonces yo diría, preguntas para Milenka y para Alfonso. ¿Qué documentos son imprescindibles o cuáles consideran ustedes que son las cosas mínimas que toda organización debe tener para que a la hora de llevar a cabo un proyecto BIM, el proyecto BIM sea exitoso? ¿Qué ventajas aporta un CDE? Que de esto nos podrá hablar mucho Milenka, que estuvo involucrada en esto. Y también, cómo abordar esta resistencia al cambio desde el principio para poder, bueno, traer a más gente a bordo del avance del proyecto, ¿no? Bueno, no sé, Alfonso, si quieres empezar vos o empiezo, me lanzo con Nada, algunas dale, sigamos cositas. con la misma dinámica. Bien. Bueno, a ver, primero, como documentos que creo que son imprescindibles. A ver, es que ya la ISO 19650, ya nos da una línea de todo esto, ¿verdad? Ya nos dice que necesitamos tener unos requisitos de información de la organización para luego poder traducir esos requisitos en requisitos incluso de información ya del activo y de intercambio. Entonces, tenemos un proceso de gestión de la información, pero... eh,
y tenemos un lugar donde ir a gestionarla que seguramente sea esto que estábamos haciendo referencia, un entorno común de datos. Pero yo igual quiero hacer una aclaración importante acá porque me imagino que nosotros del otro lado tenemos un abanico de personas que nos están escuchando con perfiles bien diferentes, ¿no? Entonces digo, a ver, para proyectos, para grandes proyectos, donde que estamos hablando de infraestructuras o incluso de edificaciones puntuales, pero que están involucrados ya, como decía Alfonso, el Plan BIM en España, o cualquiera de las implementaciones que gobernativamente se están solicitando. Aquí en Italia también está, ¿no? Y de verdad que en ese aspecto la normativa es muy precisa. Nosotros tenemos que identificar incluso roles, tenemos que identificar un proceso de digitalización y también información, documentos de información con requisitos específicos, ¿verdad? Y digo, a ver, en un proceso como este y en este tipo de proyectos tal vez tan grandes, difícilmente, y esto Alfonso y Luquen lo van a saber mejor que yo, difícilmente haya un solo entorno común de datos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que acá, o por lo menos me permito hacer esta aclaración, hay varios sistemas coexistiendo. ¿Mm? Sistemas que tienen que ver con sistemas documentales, con sistemas técnicos, con sistemas de coordinación, y también es por eso, una parte de lo que decía Luquen hace un ratito, ¿no? Building Smart impulsa estas arquitecturas abiertas basadas en API, ¿no? Y por eso tenemos estándar abiertos, pero no solamente de compartición de la información, sino tenemos también que hablar de OpenCDE, y digo, para que a través de APIs estos sistemas puedan comunicar entre sí, puedan por lo menos tener un flujo de información constante. Digo, creo que el futuro de la implementación de estos CDEs no es tener, porque tampoco tiene lógica, un CDE monolítico, sino tener ecosistemas que puedan ser interoperables. Y ahí la clave está en poder dominar un poco lo que es APIs como una competencia, ¿no? No que lo tengamos nosotros que saber, no que tengamos que saber escribir, leer una API y poder traducir información, pero por lo menos que tengamos el número de teléfono de quien lo sabe. No, es un chiste. Digo, yo me voy a concentrar en algo más importante que aparte de la elección de las plataformas. A mí me parece que Luquen hablaba de una cosita bien clave, y es que antes de hacer una elección tecnológica, y yo vengo de una casa software, pero digo, antes de hacer una elección tecnológica de una plataforma, de un software, yo creo que necesitamos tener una claridad absoluta de procesos. Ese creo que es la base fundacional de todo esto, ¿no? Y para mí, por ejemplo, una matriz RACI tailorizada, una matriz RACI que sea adaptada al proyecto, para mí es un innegociable. Digo, ¿quién decide, quién hace qué cosa, quién valida, quién autoriza? Bueno, es que eso no podemos prescindir de ese documento, ¿verdad? O sea, de esa información documental. Y luego, sí, estándares abiertos, por supuesto, yo me he dedicado me dedico a promulgar y hablar sobre estándares abiertos interoperables, y yo creo que ahí es clave para el intercambio de datos y de archivos, hablar de IFC, pero lo mismo de BCF para lo que son requisitos, incidencias, perdón, para lo que es incidencia de información, y para lo que es requisitos, no tenemos que descuidar este estándar recientemente, bueno, que tiene apenas un par de años, es el más nuevo de los estándares, IDS, ¿verdad? IDS está por Information Delivery Specifications, y es un estándar abierto que llegó para facilitarnos un poco esa comunicación de requisitos de información del modelo de forma más o menos estandarizada, y para que luego la validación de esos modelos, hablando ahora sí de modelos IFC, pueda ser oportuna y viable. Pero como yo decía, y digo, siendo honesta, seguramente del otro lado nosotros tenemos un abanico de personas y a lo mejor
no todos están en esta óptica de implementación para grandes proyectos, ¿no? Entonces, si yo le hablo de IDS a lo mejor a una persona que del otro lado tiene un estudio de 3, 5, 7 personas, creo que le queda un poco tal vez excesivo, ¿sí? Y lo mismo también podría pasar con un entorno común de datos enterprise, en donde se le sobredimensiona en costos y en operatividad y en confusión incluso. Entonces, también digo que para una implementación BIM, que a lo mejor para un público más reducido, para otro tipo de profesional, también hay algunos DMS que pueden estar cubriéndoles ciertos requisitos de flujo de información, ¿no? O sea, algunos Document Management System que pueden cubrir ciertos requisitos, incluso de manera gratuita. Así que digo, si tengo que abordar todo tipo de profesional, me concentraría sobre todo en los procesos y sí algunos infaltables como los que decía una matriz RASI, unos requisitos de información creo que son fundamentales. Vale, continúo yo entonces. Mira, pues yo lo que pienso respecto a esto es que lo primero es que hay que hacerle lograr entender a todos los actores de un proyecto, a todos los stakeholders y participantes, es que BIM toca todas las disciplinas. BIM no es solamente el modelo, sino que BIM toca a prevención de riesgos laborales, a medio ambiente, a calidad. Todos estamos ahí. Entonces, si comprendemos que todos estamos dentro de esa estructura, pues todos debemos tener un control de acceso, debemos tener, pues, dependiendo de nuestro rol, un control de acceso a un repositorio de información que pues, se puede llamar como se llame, puede ser abierto o cerrado, y donde tengamos un control de accesos para el cliente, para un control de accesos internos, con unos metadatos y unos cambios de estado, que puede ser el de cualquier casa comercial o incluso puede ser un servidor interno. Todo dependiendo pues del tamaño de cada organización, ¿no? Y el tamaño de cada proyecto. Eso, digamos, respecto a los estándares y, digamos, a los controles de acceso. Luego, para mí, pues es importante el plan de ejecución BIM porque, pues, desde ahí, pues, empezamos a estructurar toda la estrategia, cómo vamos a abordar el proyecto en metodología BIM, más allá del modelado y de los usos, sino, pues, donde vamos a registrar todos los actores del proyecto. Vamos a hablar las generalidades del proyecto y vamos pues también a publicar este documento y a socializarlo con todos los actores del proyecto. Pienso que el momento acorde, o el momento de adoptar un CD es cuando empezamos a ver esas señales de que no hay una buena comunicación, que bueno, eso es un error muy común en el diagnóstico inicial de las empresas, que siempre como que hay errores de comunicación, la información se pierde en mails y cómo elegirlo, pues también dependerá del presupuesto, del cliente, del tamaño de los proyectos, de hacia dónde quiere llegar la organización y lo puede ir haciendo gradualmente. Sí, así es, así es. Yo, la parte de formación y capacitación, voy a resumirla porque se nos va a acabar el tiempo sin poder abordarlo todo, pero bueno, la parte de capacitación, pues creo que es fundamental. Al final, de alguna manera, la hemos ido comentando de manera intrínseca en todo lo que estamos hablando, ¿no? En el momento en que tú estableces que vas a utilizar un entorno común de datos, que es una plataforma colaborativa donde tú puedes no solamente guardar los archivos, sino también visualizarlos, sino también hacer flujos de trabajo, hacer la gestión de incidencias, gestión de interferencias, etcétera. Hay muchas. Los de acá están los de Autodesk, o sea, está el de Autodesk, que es el auto de forma, está Trimble Connect, están los BIM Platform, que no sé cómo se llama el día de hoy, creo que se sigue llamando BIM Platform. Sí, sí, se llama Eh, así. bueno, otros, ¿no? que existen en el mercado, pues claro, cada pieza nueva que tú introduces en el rompecabezas, sea un formato, sea un estándar, sea una plantilla, sea una herramienta tecnológica, pues implica un cambio de mentalidad para los usuarios. Entonces, claro, es imposible entender ningún proceso de implementación BIM sin esta pata de la capacitación. Entonces, bueno, humildemente, aprovechando también aquí de meter la publicidad, es un poco a lo que aspira Inesa, ¿no? A ser como el aliado
directo de las empresas, de las organizaciones y además de los profesionales independientes que están en este flujo del BIM, o sea, en este flujo de transformar su trabajo a la metodología BIM para, bueno, que tengan una biblioteca de recursos disponible en diferentes formatos, cortos, largos, etcétera. Desde, mira, necesito formar al BIM Manager de mi empresa para que pueda gestionar todo el proyecto de principio a fin, hasta, pues necesito alguien que sea especialista o que pueda salir como especialista en la parte de planificación y presupuesto de obra, a los que tengo que formar como especialistas en BIM 4D y 5D. Entonces, claro, para todas esas alternativas, dentro de Inesatec tenemos diferentes programas de formación, igual que con la parte de diseño computacional y generativo, inteligencia artificial y demás, que tenemos esta especialización que ahora estamos retomando, ¿no? ¿Ibas a decir algo más, Eliud? No, solamente agregar bueno, que en muchas conversaciones con empresas, clientes. Bueno, precisamente destacando esta parte es súper importante porque sobre todo la parte que venías, la tercera, ¿no? La de formación y capacitación, bueno, era clave identificar qué perfiles se requerían en ese proceso. Pero también eso, solamente para dejarlo sobre la mesa, es lo que nos llevó a nosotros, incluido Luquen, por supuesto, en este proceso, a esta propuesta de la ruta académica o qué ruta debería tener una persona en su capacitación. Entonces, lo dividimos en varias etapas. Una era el modelado y la coordinación bien de proyectos, donde entraba el BEP, por ejemplo, y todo lo que, digamos, sería esa primera fase, pero luego una especialización que ha dirigido muy bien Luque, que es la de, bueno, la de gestión de construcción. Al final, ¿no? Gestión BIM de la construcción, donde está el BIM 4D, BIM 5D, BIM 6D, y completa todo ese proceso teóricamente de un proyecto, pero de cara a la gestión de la propia construcción. Y finalmente, lo que destacabas, bueno, hay que parametrizar, hay un diseño computacional, un diseño generativo, cosas que se pueden mejorar dentro de una programación BIM, llamémoslo así, ¿no? Donde entra prácticamente transversalmente la inteligencia artificial. Entonces, esa ruta es la que hemos ido nosotros empujando y muchas veces en la implementación prácticamente tomamos parte de ella para adaptarla a la empresa en cuestión. Básicamente era eso. Yo cerraría esta parte comentando y perdonen porque digo, se nos está acabando el tiempo para que dé chance de discutir los últimos dos puntos, creo que los discutiremos en conjunto. Eh, es fundamental como parte de la implementación, quizás a veces invertir un poco más de tiempo en identificar bien cuáles son los roles que tengo que formar y cómo yo quiero que se vea mi equipo después de que ese proceso de formación termine, agarrar y decir, no, le voy a pagar 10 máster en Big Management a toda la gente de mi equipo, porque es que tú no necesitas 10 Big Manager. De hecho, a lo mejor en vez de esperarte un año y medio que tengas 10 Big Managers que se graduaron después de un año y medio matándose por terminar un máster, lo que necesitabas era cuatro que hicieran un curso de coordinación, tres que hicieran unos cursos de modelado y a lo mejor necesitas un Big Manager que a lo mejor no tiene por qué hacer el máster en Big Management de una vez. Y lo digo esto incluso contraproducente para nosotros mismos, porque nada mejor para Inesa que la gente toda se inscribiera en el Master en Business Management. Pero es que no sería ético recomendarlo. O sea, lo que es recomendable es que la gente de verdad, en ese proceso de diagnóstico inicial del que hablamos, identifique o ya vaya teniendo claros cuáles son los perfiles que va a tener. Yo, como todo esto que estamos hablando es teórico, luego eventualmente hay que aplicarlo, pues creo que yo iría tratando de cerrar con recomendaciones, quizás Milenka, Alfonso, que ustedes hayan visto sobre qué hacer en los proyectos pilotos para que los proyectos pilotos sean existentes o incluso a lo mejor recomendaciones sobre qué elementos es bueno que tenga un proyecto piloto en cuanto a las disciplinas que se involucran, en cuanto a las herramientas y demás, al momento de seleccionarlo, ¿sí? Porque eso también yo personalmente he visto que es una cosa que cuesta en ciertas organizaciones, ¿no? Estás en la implementación, ya has ido haciendo algunas cosas, ya tengo unos que saben Revit, ya tengo unos que saben 4D, ya tengo un proceso más o menos formado. Vale, ahora tengo 20 proyectos sobre la mesa. ¿Cómo elijo cuál es el proyecto que más me vale la pena o que tiene mayor posibilidad de éxito a la hora de implementar? Entonces, bueno, les pediría que seamos breves acá, 2, 3 minutos cada Sí. uno, alguna Vale. recomendación A para ver, esto y yo vamos creo cerrando. que un piloto por lo menos tiene tres atributos que creo que son esenciales y es que sea escalable.
¿Mm? Eso es fundamental, o sea, que lo que funciona aquí debe poder replicarse en otros proyectos o en otros activos que pueda ser verificable y para eso tenemos que tener enseguida y bien claro cuáles son las expectativas que estábamos hablando y las métricas claras de éxito de ese piloto antes de empezar y que sea acotado, porque es que no podemos extendernos, o sea, tiene que ser por un lado suficientemente representativo, ¿no? Pero por otro lado manejable porque estamos incrementando la complejidad en adopción de soluciones de la compañía y de procesos de la compañía. Entonces también tiene que ser desde ese aspecto manejable, ¿no? En cuestión de complejidad. Alfonso. Sí, mira, yo pienso exactamente igual que tú. O sea, los proyectos deben ser, mm, mm, a ver, ambiciosos, pero con mesura, ¿sí? A qué me refiero con eso? O sea, eh, muchas veces hay malas experiencias de empresas que dicen, no, es que yo lo intenté con un proyecto y me fue muy mal. Fue porque realmente quisieron muchas cosas y a la hora de la verdad no abarcaron nada o tenían un tiempo muy limitado o pocos recursos recursos de software, de personal, de mucho tipo de recursos, ¿no? Entonces, eso, también que una persona que viene acostumbrada de otros métodos de trabajo lleguen y le cambien totalmente la historia y de un momento le digan, mire, ahora vamos a trabajar así, 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 pues también el personal se puede ir, entonces hay que ir también cuidando esos recursos humanos que a veces son difíciles de gestionar y de conseguir las personas que quieran estar en los proyectos, ¿no? Entonces, eso pienso yo. Yo ahí coincido totalmente en que tiene que ser suficientemente representativo y cuando hablamos de suficientemente representativo es que toque a la, o sea, sin excedernos, como estamos diciendo, en la escala, que toque la mayor cantidad de subequipos de la empresa que sea posible. O sea, si yo soy una empresa de edificación que tengo estructuras, arquitectura, instalaciones, medio ambiente, sostenibilidad, lo que sea, pues no voy a agarrar un piloto que sea solo de estructuras, porque entonces, claro, no voy a poder poner a prueba la interacción o los procesos que he ido definiendo para toda la empresa, ¿no? Esto creo que es clave. Creo que lo que dice Milenka del tiempo también, de que sea acotado, es sumamente importante. Tiene que ser suficientemente grande como para que sea un reto hacerlo, pero también tiene que tener un marco temporal claro, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, desde mi experiencia, a nosotros nos ha pasado, sobre todo en la división de infraestructuras de la empresa en la que estoy, que trabajamos en proyectos pilotos de infraestructuras y los proyectos de infraestructuras grandes, de infraestructura civil, suelen ser proyectos que tardan mucho tiempo y como dependen de los ritmos políticos y los ritmos de las administraciones públicas, entonces a veces tienen periodos de actividad muy intensa y luego se paraliza completamente por 6 meses, entonces se te queda el piloto a medias. Entonces es bueno que sea como acotado en el tiempo, representativo y sobre todo, que eso lo vamos a empatar con estos últimos 5 minutos que dedicaremos después de que Luz comente, que podamos medir cómo se hacían las cosas antes y cuál es el resultado final que el piloto tuvo para que después, como dijo Milenka, lo podamos replicar a una escala mayor en proyectos futuros. Perdón, Eliud, que estabas ahí con la mano levantada. No, solo para tomar la palabra, para comentar cosas que hemos vivido en conjunto. Bueno, claro, esta etapa es la clave de todo, porque es la etapa que refleja si la empresa a la cual se le está haciendo la implementación está realmente comprometida con la implementación al final. ¿Por qué? Porque tiene que ejecutar lo que se supone y se iba a ejecutar. Y nos llegaron muchos casos, Luquen, lo recordarás, de, bueno, una empresa que decía, dentro de este proceso de implementación BIM, queremos ver cómo hacemos procesos de automatización. Y bueno, nosotros hacíamos un prototipo, un piloto que llevara a demostrar las ventajas de eso, porque claro, la empresa también a veces evidentemente duda de las ventajas que va a llevar ese proceso. Entonces, digamos que a veces no es tan sencillo el tema, pero sí, yo por lo menos en la experiencia que tengo, puedo decir que la parte más difícil, pareciera que es la anterior, pero evidentemente aquí se ve el resultado de si fue exitoso o no, exitosa o no esa implementación. Claro. Y para decir si fue exitoso o no, pues justo lo que decía, ¿no? El último punto que queríamos tocar. O sea, es fundamental que haya una medición y que esto se entienda como una mejora continua. Es decir, como en el mundo de la tecnología, que a veces los personajes que se mueven en ese universo a veces nos suenan un poquito ridículos y llenos de clichés y de estereotipos,
pero hay una cosa que yo compro 100%, que es que en este tipo de procesos es bueno equivocarse rápido. Es decir, no pasarte 2 años generando toda una metodología que tú creas que va a abarcar todas las posibles casuísticas que se le van a presentar a la empresa para luego ponerla en práctica en un proyecto piloto súper ambicioso, sino, pues bueno, vamos abordando una metodología que tiene posiblemente muchas fallas, pero que las ponemos a prueba y las medimos rápido lo que falló para poder implementar y poder hacer mejora continua. Entonces, claro, no tenemos que tenerle miedo. Creo que y yo con esto cierro mis comentarios ya para que también Milenka y Alfonso y el resto hagan sus comentarios como finales de recomendaciones últimas, ¿no? Pero creo que venimos de una época, sobre todo en no sé, yo creo que era la situación hace 4 o 5 años en las que todavía el BIM a lo mejor no estaba tan popularizado y todavía era una cosa como que de empresas muy selectas, en el que cuando una empresa hacía o se proponía hacer una implementación BIM, tenía un enfoque como muy maximalista en términos de que es todo o nada. ¿Sí? Entonces, como es todo o nada, entonces es una apuesta a todo o nada y muchas veces es nada el resultado final. ¿No? Ujú. Un poco lo que ponía en su post de LinkedIn, Mireia Callar, ¿no? Una gran promesa que termina en nada. Entonces, la manera de que eso no nos pase en nuestra organización es entender que es un proceso, uno, largo, continuo y que básicamente nunca termina ni nunca terminará, porque esto cada día surgen nuevas herramientas y nuevas mejoras. Y segundo, que pues nos vamos a equivocar en el camino y vamos a tener problemas en el camino, pero es parte del proceso y aunque no lleguemos al 100% del objetivo en la primera vuelta que le demos a la rueda, pues si le seguimos dando vueltas a la rueda, eventualmente con toda seguridad vamos a terminar implementando algo que nos mejorará nuestro flujo de trabajo. Es decir, conozco muchas personas o conozco muchas empresas que lo han intentado, no lo han logrado y lo han abandonado, eso es cierto, pero también no conozco ninguna empresa que haya logrado hacer el cambio y que se haya devuelto, ¿sí? Ni ningún profesional que haya logrado hacer el cambio y se haya devuelto. No conozco el primer profesional que, por nombrar un producto comercial, que sabemos que no es el único, pero no conozco el primer técnico delineante o dibujante o proyectista que trabajara en AutoCAD y haya migrado a ArchiCAD o haya migrado a Revit y haya aprendido a usarlo con destreza en el contexto de proyectos reales y al día siguiente haya dicho que baja, yo me voy para AutoCAD de nuevo. Ni tampoco conozco el primero que haya utilizado una plataforma, un entorno común de datos bien utilizado para gestionar las colisiones, para gestionar las incidencias y demás, y haya dicho, no, ¿sabes qué? Yo creo que yo prefiero hacer esto en un Excel o hacerlo en papel y seguirle pasando rayas en un plano impreso a Milenka porque me lo corrija, ¿no? Entonces, bueno, Milenka, Ah, Alfonso, claro, claro. A ver, reflexiones finales. yo creo que la medición también tiene mucho que ver con hasta dónde el cliente te deje llegar en la información, ¿no? O sea, hasta dónde el cliente te permita ver métricas precedentes, históricas, costes operativos, etcétera, etcétera. Pero digo, yo creo que uno de los éxitos o de las medidas del éxito tiene que ver con lo que estabas diciendo, o sea, que luego los usuarios no sean evitativos del proceso que les estamos haciendo implementar, que sí, que a veces por una cuestión de resistencia puede pasar, lo estaba diciendo también Eliud, ¿verdad? Entonces, esa creo que es una métrica. Otra métrica, lo dijimos antes, es que pueda ser replicable, o sea, es que si no, un poco sentido tiene, porque tenemos que empezar de a poco para poder ir creciendo. La solución tiene que ser escalable y el proceso también tiene que serlo. Y bueno, a ver, es que si yo estoy hablando de la operación y el mantenimiento, que es como un poco como inicié este discurso y para ir cerrándolo, digo, a ver, si yo implementé un nuevo flujo de trabajo, una solución o unas soluciones tecnológicas y antes un incidente tardaba 48 horas en resolverse y ahora lo puedo resolver en 6 horas, o sea, esa falla de mantenimiento la puedo resolver en 6 horas, es que al final ahí tenemos un ROI, un retorno de la inversión sumamente tangible, ¿verdad? Y luego, y ahí cierro con esto, así le doy pasaje a Alfon, yo creo que ese enfoque del que vos hacías mención, ese enfoque Kaizen de mejora continua, ¿no? De poder tener pequeñas mejoras iterativas, pero que sean consecutivas, ¿sí? Que sean sostenidas en el tiempo, pueden generar una transformación sostenible. Entonces yo lo que nos invito es a preguntarnos, y con esto de verdad ya cierro, es ¿qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar lo que ya estoy haciendo?
y a lo mejor incluso preguntarme, no por reproches, pero sino qué posibilidades no he elegido ahora o no he elegido aún, que si las eligiera me van a cambiar la hoja o me van a modificar un poquito la perspectiva, ¿no? Eso es. Alfon. Vale, listo. Mira, yo lo veo como tanto el tema de la medición como el tema de la mejora continua, es que muchas veces las decisiones de implementar BIM, de implementar un X o Y software, vienen no de los técnicos que somos los que sabemos y dominamos las herramientas, sino de los gerentes, de los responsables de área y demás. Entonces, ¿ellos qué ven? Ellos ven números y ven tiempo, ¿sí? Cuando tú metes esos dos factores, son los, digamos, son los factores para tener en cuenta en el KPI. Entonces, después de haber evaluado y haber visto en el tiempo de un proyecto que una persona fue más ágil en su desempeño, en que gracias a que encontraba la información centralizada y rápido y no tenía que estar navegando en 10.000 carpetas o estarle preguntando a 5 personas dónde encontraba algo, sino que va directamente a la información y la resuelve rápido, puede actualizar, por ejemplo, un modelo o un documento, o lo puede hacer en más tiempo. Entonces, puede hacer en su franja laboral, puede hacer, si antes hacía 5 cosas, ahora hace 7, pues obviamente hay un retorno de la inversión porque esa persona está siendo más productiva, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, de ejecución de obra, que yo también inicié hablando con eso, si podemos saber exactamente las mediciones de cuánto hormigón vamos a usar, de cuántos metros de tubería vamos a usar, pues vamos a disminuir desperdicios, podemos optimizar ya entrando netamente al modelado, optimizar rutas de tubería, optimizar muchas cosas donde pues lógicamente yo estoy, los gerentes pues harán las mediciones y dirán, bueno, tenía este presupuesto, pude optimizar, pude actualizar planos, pude actualizar modelos y eso me permitió que mi proyecto, pues, hice una inversión en licencias y una inversión en un entorno común de datos y eso lo estoy viendo reflejado en que pude hacer más cosas, pude optimizar el proyecto sin necesidad de perder la calidad del proyecto, pero pude administrar mejor esos recursos y eso, pues, sí o sí va a ser lo que se va, los puntos positivos para el ROI. Correcto. Elio, no sé si querés hacer algo ya para despedirnos. Sí, hay algo que también es, yo quería destacar dos cosas. Que al final cuando tú ayudas a una empresa en este proceso, pues la empresa también tiene que tener, vamos a llamarlo de esta manera coloquialmente hablando, la humildad de aceptar que tiene que mejorar. Porque muchas veces pasa que hay una resistencia natural de las empresas Mm. a decir, pero es que yo lo hago bien, independientemente del BIM. Porque el BIM, en este caso, bueno, estamos hablando de una obra, de un proyecto que existe, lo que sea. Al final hay una ingeniería, arquitectura que está allí. Entonces, las empresas, en mi experiencia, se resisten a, llamémoslo entre comillas, a ser criticadas o a ser recomendadas en mejorar sus procesos más allá del BIM. Y por otra parte, lo que decía Alfonso, que de hecho fue una conversación que tuve con un cliente. Decía, mira, quienes pueden poner muchas veces las trabas a que ese proceso sea exitoso son los técnicos que finalmente ejecutan. Porque si el técnico no ve un punto a favor, o sea, ¿qué beneficio tiene el técnico internamente en la organización? Si yo tengo mi horario de trabajo y yo ejecuto mis proyectos, y ahora yo por implementar una metodología tengo que hacer 1.000 cosas, pero yo no tengo ningún beneficio de ese proceso, pues fácilmente me puedo resistir a dar ese salto, ¿no? Entonces, tiene que haber un proceso en el cual la empresa beneficie a aquellas personas que sean más productivas, que sean ágiles en estos cambios, para que el técnico que finalmente tiene que mover un nodo, tiene que hacer algo, diga, bueno, estoy aquí para hacer ese proceso. Entonces, si no hay esa situación, llega el punto del técnico y no hay cambio por más que se quiera desde la gerencia, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que he vivido y por eso que las quería comentar, porque las he tenido en conversaciones con personas que nos llaman y que quieren que les implementemos el BIM. Adelante, Luque.
Gracias, Eliud. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Solamente quiero aprovechar de contestar una pregunta que está por aquí en el panel, que no la había visto, de Luis Chávez, que preguntaba. Y de nuevo, pedirles, vamos a responder en 30 segundos cada quien su punto de vista. Pregunta, en su experiencia, ¿qué es más rentable, capacitar a tu personal o contratar gente ya capacitada en la metodología BIM? En el caso de mi empresa, ninguno de los integrantes hemos trabajado con BIM previamente. Estamos en el dilema de si contratar a gente ya capacitada o si capacitar a quienes ya están dentro. Les doy mi punto de vista. Luis, ni la una ni la otra, aunque suene un poco tibio, en realidad claramente alguien que esté dentro de la empresa tiene que formarse y tiene que formarse porque hay un conjunto de conocimientos que ustedes tienen ya de su forma de trabajar, del tipo de proyectos que ustedes hacen y demás, Sí. que tienen que combinarlo con esto. Si ustedes traen solamente gente de afuera preparada, pues tendrán un montón de técnicos que sabrán mucho de modelado, mucho de Revit, mucho de procesos, pero que no tienen ni idea de cómo funciona su empresa. Entonces hay que buscar un punto medio entre gente interna. Algunos de ustedes tienen que entender cómo esto se aplica con profundidad y una vez que ustedes lo entiendan o que ya estén en camino de entenderlo, pues contratan gente que los ayude a acelerar ese proceso, pero no tercerizarlo, ni sacarlo de la casa, ni contratar un montón de gente a lo loco, porque al final no va a haber rentabilidad y posiblemente terminen peor que antes. Ujú. Estoy de acuerdo con Luquen porque para evangelizar necesitamos a alguien que conozca dentro de la empresa la cultura de la empresa para que pueda ser un eficaz impulsor de la implementación de la metodología BIM. Con lo cual yo evaluaría internamente, en principio, ¿no? En primis evaluaría internamente quién podría tener esa capacidad dentro ya de la empresa y de ahí tiraría para adelante. Bueno, perfecto. Nada, pues bueno, nos pasamos un poquito de la hora, pero no pasa nada. Creo que ha sido interesante, pues la mayoría del público nos acompañó hasta el final. Agradecerles nuevamente, Milenka, Alfonso, Eliud también por sumarse hoy. Comentarles de nuevo, si entran a nuestra página web inese-tech.com, van al área de formación, ahí pueden ver todos los programas de formación que tenemos. Ahora, justamente en mayo, pues empiezan las nuevas ediciones de nuestras especializaciones en nuestro máster, así que están más que a tiempo de si esta conversación les pareció interesante y quieren, bueno, tener más conocimiento del área, pues bueno, de apuntarse. Y como les digo, pronto tendremos novedades de otros programas de formación. Así que bueno, muchas gracias Milenka, gracias Alfonso, gracias Eliud Gracias a y todos. seguimos Gracias a en Gracias ustedes a por la ustedes invitación. por... Eso. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Alfonso, por compartir este espacio. Inesa, gracias, Inesa Tech, por esto. Es que al final, si no acompañamos, el proceso no funciona y con lo cual el trabajo que ustedes desempeñan es fundamental para la implementación. Y gracias del otro lado a los que se apuntaron y nos están escuchando, que nos dedicaron todo su tiempo, ¿no? Fue un placer. Igualmente, muchas seguro. gracias y seguimos en contacto. Que vaya muy Vale. bien el resto Gracias. del día. Chao.